En esta clase lo que vamos a trabajar relacionado con inecuaciones es sobre todo la propiedad de compatibilidad de la relación de orden con las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, que es lo que permite resolver inecuaciones. Esta propiedad es muy similar a la uniforme. Tiene una variante importante que ahora lo vamos a estudiar en detalle, pero acá está sintetizado. Si en ambos miembros de una desigualdad se suma o resta un número, la desigualdad se mantiene. Lo mismo si se multiplica miembro a miembro por un mismo número positivo. En cambio, si en una desigualdad se multiplica miembro a miembro por un número negativo, si es menor que 0, se invierte el sentido de la desigualdad. Lo mismo pasa, acá los ejemplos están para la relación de menor, para la de mayor, menor o igual, mayor o igual. Decíamos, si a una desigualdad se le suma o resta cualquier número, o se la multiplica o divide por un número positivo, si es mayor que 0, se obtiene otra desigualdad del mismo sentido. Tenemos una desigualdad cualquiera, A mayor que B, sumamos el mismo número B en ambos miembros, la desigualdad va a mantenerse, es decir, la desigualdad es equivalente, no cambia el conjunto solución, los valores de A y B son los mismos. Podemos pensar, así como decíamos en el caso de la propiedad uniforme o de las igualdades, la balanza equilibrada, en el caso de las desigualdades podemos pensar una balanza que mantiene la relación entre sus dos brazos. Pero si se multiplica o divide por un número negativo, es decir, menor que 0, lo que se obtiene es una desigualdad de sentido contrario. Se invierte el sentido de la desigualdad, porque estamos multiplicando por un número negativo. Esta es la mayor diferencia que tenemos con la propiedad uniforme. Vamos a ver algún ejemplo. Decimos 5 es mayor que 2, 5 más 7 es mayor que 2 más 7. Fíjense que es 12 es mayor que 9. Mantenemos el sentido de la desigualdad. En cambio, al multiplicar o dividir por un negativo, el sentido se invierte. 5 mayor que 2, partimos de la misma desigualdad. Si multiplicamos por menos 1, en ese mismo paso indicamos que se invierte la desigualdad, y fíjense que 5 por menos 1 es menos 5, 2 por menos 1 es menos 2, y menos 5 es menor que menos 2, está a la izquierda. Así que observen que al multiplicar entonces por un mismo número negativo en ambos miembros, la desigualdad, decimos, invierte su sentido. Y acá tenemos como un esquema para pensar lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? 2 es menor que 5. Si multiplicamos en ambos miembros por menos 1, obtenemos menos 2 y menos 5. Pero fíjense que menos 2 resulta mayor que menos 5. Al multiplicar por menos 1, lo que obtenemos es el número opuesto. Fíjense que si lo pensamos en la recta, es fácil de observar. Obtenemos, al obtener los opuestos, ¿sí? y recordando que los números en la recta están ordenados de menor a mayor, fíjense que queda invertida la relación de los opuestos. 2 menor que 5, menos 2 mayor que menos 5. Menos 2 queda más cerca del 0, porque eso sí se mantiene. El que estaba más cerca del 0 a la derecha está más cerca del 0 a la izquierda. El que está más lejos del 0 a la derecha está más lejos del 0 a la izquierda. Lo que pasa es que, como la relación de menor es la misma, al estar más cerca del 0 los negativos, el número, ¿se acuerdan?, que es mayor. Es lo más importante de recordar en estos casos. Un ejemplo de aplicación, de para qué lo usamos, ¿cierto? Ahí tenemos una inecuación, 3x menor que 12,
Como siempre, lo que intentamos es dejar sola la x, así que por la propiedad de compatibilidad sabemos que podemos multiplicar ambos miembros por 1/3 y la desigualdad se mantiene. Acá tendremos que invertir el orden, o sea, aplicar la propiedad conmutativa para poder asociar 3 y 1/3, que son elementos inversos o recíprocos que dan el neutro, como decíamos siempre. En el segundo miembro hacemos cuentas. Entonces, como multiplicamos por un número que es mayor que 0, la desigualdad se mantuvo. Muy similar al trabajo con ecuaciones. Acá tenemos otro ejemplo. Menos 5x menor que 25. Está un factor negativo. Entonces, lo que necesitamos para que dé el neutro y quede sola la x es multiplicar por menos 1/5, pero es un número menor que 0. Por lo tanto, en el paso de la multiplicación por el número menor que 0, invertimos el sentido de la desigualdad. Lo mismo que decimos siempre, aplicamos la propiedad conmutativa para poder asociar los recíprocos o inversos, cuyo resultado es el neutro 1, que no hace falta escribirlo, por lo tanto en el primer miembro queda la x, en el segundo miembro resolvemos operaciones o podemos simplificar y da por resultado menos 5. Acá hay un ejemplo que van a encontrar en la guía teórico-práctica. Este es el enunciado de la inecuación. Como tenemos que lograr que la x quede sola, lo primero que hacemos es pensar que quede todos los términos en x en un miembro, todos los términos que no tienen x en el otro miembro. Entonces empezamos sumando en ambos miembros menos 5x, el opuesto de 5x, para anular el término en x en el segundo miembro. Entonces, sumamos menos 5x en ambos miembros, se mantiene el sentido de la desigualdad. 9x menos 5x, 4x, más 2. En el segundo miembro, también propiedad conmutativa, asociamos los opuestos, dan 0, que es el neutro, o sea, lo que queda es menos 8. Por lo tanto, en este mismo paso ya está hecho, como lo que queremos es dejar sola la x, vamos a sumar el opuesto de 2, menos 2 en ambos miembros. Mantiene el sentido de la desigualdad. Más 2 y menos 2 son opuestos, dan el neutro, no hace falta escribirlo, queda 4x. En el segundo miembro, menos 10. Cuando luego, en el paso siguiente, para que quede la x sola, multiplicamos por 1/4, por lo tanto va a quedar la x, y acá nos quedaba, ¿se acuerdan? Menos 10 dijimos, por 1/4, menos 10 cuartos, que es lo mismo que menos 5 medios ya con la simplificación resuelta. Les repito, este ejemplo lo van a tener en la resolución de inecuaciones de la guía teórico-práctica. Pero acá simplemente estamos viendo el uso o la aplicación de la propiedad. Recuerden que a la hora de resolver inecuaciones como estas, que es para lo que la aplicamos, luego tenemos que indicar el conjunto solución, que se indica normalmente en forma de intervalo y se representa también en la recta numérica. Como siempre, esperamos si necesitan alguna consulta, alguna duda o alguna sugerencia que nos quieran hacer.